Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x51, la caída de Tenochtitlán. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo semana a semana a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación, mensajes de aliento y buenos deseos. Su cariño ha sido instrumental en el crecimiento de este podcast y comunidad. También quiero comentarles que este será el último episodio narrativo de esta temporada. En el siguiente episodio cerraremos la temporada y básicamente será una retrospectiva del ascenso de los mexicas y de la conquista. Ahí intentaré resolver algunas dudas que quedaron al aire, así como el destino final de varios personajes y el significado de todo esto. ¡Ojo! Se vienen las fiestas, por lo que el episodio probablemente no saldrá en los siguientes 15 días, pero no se preocupen, eventualmente llegará. Por último, los invito a seguirme en todas mis redes sociales, dejaré los links en la descripción, y a que compartan la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior dimos un pequeño repaso de todo lo visto, desde el ascenso de Moctezuma II como Tlatoani hasta la conquista de Texcoco por parte de los castellanos. Como vimos en aquella ocasión, el imperio había crecido bastante en territorio, poder y prestigio. No obstante, en el proceso consiguieron muchísimos enemigos y ciertamente había algunas heridas abiertas. Los castellanos, que llegaron en 1519, prácticamente infectaron estas heridas históricas, y Hernán logró aprovechar magistralmente el resentimiento acumulado. Independientemente de todo esto, los mexicas sí tuvieron varias oportunidades de ganar, aunque para 1521 el combate por la capital había iniciado. Como platicábamos la quincena pasada, los castellanos y sus aliados prepararon una estrategia anfibia en la que atacarían por agua y por tierra. Los mexicas prepararon una vigorosa defensa y hubo por primera vez en muchísimo tiempo una movilización casi total de la población tenochca. Desafortunadamente para ellos, esto no era suficiente y lentamente el ejército cortesiano fue ganando terreno. Terminamos el capítulo analizando los hechos del 30 de junio de 1521. Básicamente, los castellanos iniciaron una ambiciosa ofensiva que salió terriblemente mal y casi pierden la guerra. Sin embargo, los mexicas desaprovecharon esta última oportunidad para destruir a sus rivales, y el día de hoy veremos la caída de su ciudad. A mediados de julio de 1521, los castellanos retomaron su compostura y reiniciaron los ataques que habían estado realizando hasta antes del 30, así como la tarea de reparar los canales. Los mexicas respondían enviando sus escuadrones para reabrir los baches, pero el cansancio, la falta de alimento y la falta de soldados había hecho estragos y sus esfuerzos eran más limitados y menos estridentes. Ante esto, varios de los aliados que habían huido durante la batalla del 30 comenzaron a volver. Los castellanos continuaron avanzando y atacando, comiendo cada vez más territorio. Cuauhtémoc quiso llenar su vacío de soldados con una nueva innovación: enlistar mujeres. El capítulo pasado mencioné un poco de esto. El Tlatoani ordenó a las esposas tomar el lugar de sus maridos caídos, pues ahora llevó más lejos el concepto y comenzó a vestir a las mujeres como guerreras. Cabe destacar que esto era impensable para los mexicas hasta hace unos meses. El rol de las mujeres en la sociedad tenochca era muy similar al de sus homólogas europeas, y esto debemos verlo como una prueba o síntoma del colapso del orden social, político y militar indígena existente. Pero bueno, la situación seguía empeorando para el Tlatoani, ya que Alvarado logró alcanzar una de las últimas fuentes de agua potable dentro de la ciudad y la destruyó. Los mexicas, desesperados, se vieron obligados a tomar agua del propio lago, la cual estaba salada y sucia. Esto provocaría que la disentería se esparciera por su campamento, enfermando a la gente y trayendo muerte a muchísimos. Por su parte, los castellanos recibieron más refuerzos de hombres y suministros, incluyendo un cargamento de pólvora fresca, fabricado con azufre tomado directamente del interior del Popocatépetl por un castellano y algunos tlaxcaltecas.
La presión se apilaba sobre Cuauhtémoc y los mexicas reabrieron comunicaciones con los castellanos. En estos primeros mensajes, el gran Tlatoani prometía bajar las armas si los europeos abandonaban sus territorios, a lo cual obviamente los castellanos respondían negativamente. Hernán no quería abandonar el Anáhuac. Además, no creía que los mexicas fueran serios en dejar las armas, pues parecía que solo querían ganar tiempo en lo que conseguían más comida. Hernán lanzó un ataque frontal hacia la posición enemiga, y estos rápidamente pidieron un cese al fuego. El caudillo detuvo su embate y exigió hablar con Cuauhtémoc. La respuesta fue un feroz, aunque fallido contraataque mexica. En las siguientes jornadas hubo una serie de brutales batallas. Los castellanos salían airosos de estas y lograron capturar a 3 notables tenochcas. Cortés decidió utilizarlos para darle un mensaje a Cuauhtémoc. Ríndete ante mí y perdonaré a todos los mexicas. No hay necesidad de destruir a la ciudad más bella del mundo. Estoy seguro de que eres inocente y esta conducta es solo producto de tu juventud y malos consejeros. Cuauhtémoc sentía en sus hombros el peso de toda esta matanza y convocó una reunión de sus principales asesores y capitanes en su cuartel general. Frente a ellos se sinceró, exclamando que había hecho todo cuanto podía para vencer a los invasores y que había fracasado. En consecuencia, favorecía buscar la paz. Este cambio tan radical sorprendió e indignó a sus allegados, y estos rechazaron categóricamente su plan. En general argumentaron que la paz de la que hablaba era una fantasía y que no podían confiar en los europeos. Sería mejor morir peleando. Esta actitud era de esperar. Cuauhtémoc había alcanzado el trono prometiendo guerra total, y durante los siguientes meses a su ascenso había purgado a todas las voces que pudiesen haberlo apoyado actualmente. Esta fractura o disonancia en la cúpula también se veía entre la gente común. Los tlatelolcas se la pasaban lanzando insultos en contra de sus primos tenochcas, diciendo que eran débiles, cobardes, etc. Básicamente, la unidad del esfuerzo mexica se iba esfumando. El 22 de julio, Sandoval y Cortés realizaron una serie de emboscadas, y al día siguiente, mientras los mexicas salieron a buscar comida, los castellanos descendieron sobre ellos, matando a muchos hombres y capturando a varias mujeres y niños. Para el 27, la compañía al mando de Alvarado había llegado hasta el mercado de Tlatelolco. Sus hombres destruyeron sin mayor problema a los defensores de esa zona, los cuales eran mercaderes en su mayoría. Alvarado, en símbolo de victoria, plantó la bandera cortesiana en la cúspide del templo. Las fuerzas imperiales respondieron ante esta provocación y lograron hacer retroceder a Alvarado. Sin embargo, su territorio seguía achicándose. En los siguientes días hubo feroces combates e insultos entre los rivales. Pese a esta tensión, los canales de comunicación permanecieron activos y hubo nuevas pláticas para terminar el conflicto. Hernán le dijo a Cuauhtémoc que si abandonaban la lucha, le permitiría gobernar como emperador de los mexicas, claro, bajo el vasallaje de Carlos V. El Tlatoani pidió 3 días para dar su respuesta, y nuevamente los capitanes indígenas rechazaron la paz, por lo que al tercer día lanzaron un enorme ataque. Este fue aplastado, y Hernán estaba desilusionado. La victoria parecía estar en sus manos, pero en su mente los tenochcas seguían resistiéndose a lo inevitable. Uno de sus hombres le recomendó construir una enorme catapulta y utilizarla para atacar directamente al cuartel de Cuauhtémoc. De esta manera sembrarían terror en los líderes enemigos. Esto emocionó a Cortés, pero para su mala suerte el arma no funcionó. Y para salvar cara, el caudillo dijo que no quiero atacar así a mis enemigos, les tengo mucha compasión. Por su parte, los mexicas continuaron negándose a concretar una paz, por lo que Alvarado y demás capitanes reanudaron sus ataques, con ayuda de la caballería. Los castellanos veían cómo las calles estaban plagadas de gente hambrienta, cansada y herida. No obstante, los mexicas seguían saliendo a batalla con esmero, ferocidad y disciplina. Dicho lo anterior, la gente común estaba de acuerdo con su Tlatoani. Querían terminar con el conflicto.
El hambre ya era insoportable y la matanza demasiado dura. Los castellanos habían permitido a sus aliados indígenas hacer lo que quisieran con los capturados, y ya se imaginarán los resultados. También los europeos sistemáticamente comenzaron a volar en pedazos, utilizando la artillería los edificios de la plaza central de Tlatelolco, además de continuar devorando el poco territorio mexica que les quedaba. En un intento desesperado por revertir la situación, los líderes indígenas nombraron a un guerrero tecolote de Quetzal. En teoría, este era el rango más poderoso, que solo lo utilizaban hacia el final de una guerra. A este soldado lo vistieron con un imponente ropaje que debía causar terror entre sus enemigos. Las crónicas indígenas dicen que aquel inspiró miedo entre los castellanos y capturó a 3 enemigos por sí solo. Pero al caer la noche, subió a una terraza y desapareció para siempre. Finalmente, la resistencia mexica flaqueó. Varios comenzaron a abandonar la ciudad y Cuauhtémoc determinó huir de la capital y reiniciar su campaña en otro lado, quizás en Tacuba o Azcapotzalco. La mañana del 13 de agosto de 1521, las tropas al mando de Alvarado asaltaron el último bastión mexica en Tlatelolco. La resistencia fue mínima y los hombres de Alvarado entraron a las últimas calles bajo el control mexica. Las escenas de privación y mortandad les revolvieron el estómago a algunos castellanos. Los mexicas habían resistido valientemente, pero ahora se rendían sin presentar batalla. En algunas fuentes describen que había un cierto grado de arrepentimiento en los europeos, aunque siendo realistas, aquello parece más una ficción post facto. Pero quienes definitivamente no se tentaron el corazón fueron los tlaxcaltecas. Sin piedad, avanzaron por las avenidas tlatelolcas, asesinando, capturando y sacrificando a todo aquel que percibieran como su enemigo. Muchos mexicas se ahogaron intentando huir de la masacre. Las canoas que quedaban de la flota mexica comenzaron a navegar fuera de la ciudad, cargadas de nobles, mujeres, niños y tesoros. Los bergantines castellanos habían rodeado Tenochtitlán y su misión era evitar precisamente esta huida. Uno de los comandantes de estas embarcaciones observó que una de las canoas llevaba gente de rango y comenzó a perseguirla. Rápidamente la alcanzó y amenazó con hundirla si no se detenían. Cuauhtémoc, que iba al bordo de la canoa, quería pelear, pero al verse superado ampliamente, aceptó rendirse. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, los castellanos tenían al último emperador mexica en su poder y la gran ciudad de Tenochtitlán se declaró por fin tomada. Por primera vez en meses había silencio en el Anáhuac. El gran Tlatoani fue llevado ante Hernán. Este lo recibió con toda la pompa y respeto que conllevaba la posición de Cuauhtémoc. Una vez frente a frente, el emperador le dijo que él había hecho todo en su poder para defender a su pueblo y mantenerlo de las garras castellanas. No obstante, dado que la suerte no le sonrió, le pedía que por favor terminara con esta farsa y lo matase. Cortés respondió cariñosamente que no debía preocuparse el Tlatoani, que mantendría su trono y que tan solo lamentaba que no se hubiese rendido antes. Estas eran promesas vacías. Su reino y su vida realmente habían terminado. Aquella noche del 13, una fuerte lluvia descendió sobre el Valle de México, acompañada de rugientes truenos. Al día siguiente, Hernán se reunió con el remanente de los líderes mexicas. El Tlatoani fue sentado a su lado, en un tapete de quetzal sucio, símbolo de su derrota. No sabemos qué pasaba por la mente de los otros mexicas al ver a su rey en tal estado, pero debió haber sido traumante. El caudillo de Medellín les pidió el oro de la ciudad, y estos le entregaron poquitos artefactos. Hernán les preguntó si acaso aquello era todo, y ellos respondieron que sí, pues la mayoría ya se lo habían llevado los castellanos durante la noche triste. Cortés se indignó y les reclamó que ellos habían forzado a los castellanos a abandonarlo durante esa noche. Tras una serie de reclamos, el caudillo les impuso un número determinado de oro que debían producir. Los castellanos prepararon un enorme banquete en Coyoacán.
Hubo tortillas, guajolotes y hasta algunos puercos que habían llegado de la costa. Los conquistadores se embriagaron y celebraron como si no hubiera mañana. Al día siguiente organizaron una misa en donde agradecieron a Dios por su increíble victoria. Hernán debió haber sentido catarsis y satisfacción. Claro, no estaba contento con la destrucción de Tenochtitlán, pero ahora era amo y señor de un vasto territorio. Su estandarte ondeaba sin rival en el Nuevo Mundo, y su fama se extendería a través del globo y de los siglos. Para los mexicas, los días subsecuentes de la caída fueron atroces. Los aliados indígenas asesinaron a miles de personas más de manera indiscriminada, y todavía estaban privados de comida o agua. Cuauhtémoc, intercediendo por su pueblo, le pidió a Hernán que los dejara establecerse en las ciudades ribereñas. El caudillo aceptó y tuvo lugar un tristísimo éxodo. Las calzadas se llenaron de refugiados hambrientos, sedientos y enfermos. Los habitantes de Tenochtitlán, la que alguna vez fue la más bella y magnífica urbe de todo el Nuevo Mundo, tuvieron que abandonar su hogar, el cual ahora olía a mortandad y ceniza. Pese a esto, llevaban la frente en alto, con la convicción de que habían luchado con honor. Sin embargo, la realidad de su situación era inescapable. El quinto sol de los mexicas se había puesto para siempre.